Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio dedicado a todos los empresarios y emprendedores que nos acompañan. Esta charla llega a ustedes a través de Conexia y gracias al apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia Productiva, Compra lo Nuestro y el Departamento Nacional de Planeación. Econexia es un ecosistema digital de conexiones y negocios y es una iniciativa que pretende dar impulso a la reactivación económica del país por medio de una comunidad donde empresarios, emprendedores podrán asistir a ruedas de negocio, ruedas de inversión, exhibir sus productos y generar conexiones claves para concretar negocios. Econexia está conformado por 5 ecosistemas que son agroindustria, alimentos, estilo de vida y consumo, industria y medio ambiente, industrias creativas y economía naranja, y moda y confección. Econexia es un proyecto de Corferias, la Cámara de Comercio de Bogotá, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia Productiva, Compra lo Nuestro, Impulsa, Procolombia, Contour, la Alcaldía de Barranquilla y la de Boyacá, operado por Corferias. Hoy estamos presentando el Departamento Nacional de Planeación. Antes de iniciar, les recuerdo a todos los asistentes que nos acompañan y que se encuentran en la sala que pueden hacernos llegar sus preguntas de la siguiente manera, y es: en la sala del evento está habilitada la opción del chat. Solo recuerden, antes de enviar su mensaje, seleccionar la opción todos los panelistas, o para aquellos que tienen la aplicación en inglés, all panelists, y ahí sí escribir su pregunta. También la transmisión de este evento se está realizando a través de Facebook en Econexia. Entonces, para aquellos que nos acompañan desde el Facebook Live, pueden también dejarnos sus preguntas en la caja de comentarios y nuestros panelistas al final de la charla pues darán respuesta a cada una de sus inquietudes. Así que sin más preámbulo, quisiera presentarles a nuestro speaker de hoy. Él es Diego Díaz del Castillo. Diego es ingeniero industrial y magíster en planeación urbana, coordinador del equipo técnico de logística del Departamento Nacional de Planeación desde el 2018, encargado de liderar la formulación y seguimiento de la Política Nacional Logística, la cual tiene como objetivo promover la intermodalidad en el transporte y la facilitación del comercio para reducir los costos y tiempos logísticos y así impulsar la competitividad del país. Diego, bienvenido. La sala es tuya. Bueno, buenos días. Antes de arrancar, quería confirmar que me estén oyendo bien y que me estén viendo bien. Sí, Diego, te escuchamos perfectamente. Perfecto, listo. Entonces, si Jonathan me ayuda a empezar a proyectar la presentación, yo les voy contando un poco de qué se trata esto y por qué estamos hoy acá. Em, Nosotros en el Departamento Nacional de Planeación, específicamente en el equipo de logística, somos los responsables por la formulación de la Política Nacional Logística y por el desarrollo de herramientas, digamos, que ayudan a nutrir con información esta política. Una de las herramientas que hemos utilizado en el pasado o que hemos desarrollado y que se continúa desarrollando es la encuesta nacional logística, que se le hace a empresarios del país con representatividad, digamos, en todo el territorio nacional, también por sectores y por tamaños de empresa, de tal manera que los resultados de la encuesta nos han servido para entender un poco cómo están las empresas del país, cómo está el desempeño logístico de las empresas del país, de una manera un poco más desagregada y no solamente con cifras promedios nacionales. Siguiente, Jonathan. Entonces, hoy les traemos una iniciativa. Ah, espérate, no, entonces devuélvete. Aquí tenemos el video, entonces, disculpas. Entonces, hoy les traemos una iniciativa que surge de los resultados o está, digamos, fundamentada en los resultados que hemos visto de la encuesta nacional logística, que ahora se los presentamos. Y el año pasado desarrollamos una consultoría específicamente em, para que las empresas y sobre todo las micro y las pequeñas empresas puedan entender mejor, medir y utilizar la información relacionada con sus costos logísticos para que se convierta la logística de sus actividades en una ventaja competitiva y no en una desventaja o en simplemente una, digamos, un detrimento en su ingreso. Entonces,
Aquí les vamos a presentar en qué consiste esta guía. Es una guía que está disponible para su descarga, para su consulta. Es una guía que, digamos, abarca varios sectores, como les vamos a presentar ahora, pero que está totalmente enfocada hacia las micro y pequeñas empresas del país, que son en número, pues la grandísima mayoría de los negocios y del empresariado nacional. Entonces, a continuación les vamos a mostrar un corto video para que tengan un mejor contexto y ya después les presentamos todo el detalle. El Departamento Nacional de Planeación, a través del equipo de logística de la Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible, creó una serie de herramientas para mejorar el desempeño logístico de las micro y pequeñas empresas del país, MIPES. Para facilitar el uso del instrumento, cuyo objetivo es mejorar el desempeño logístico nacional, el DNP desarrolló una guía metodológica que permite clasificar y medir los costos logísticos involucrados en procesos y actividades de las micro y pequeñas empresas nacionales, pertenecientes a los sectores económicos de comercio, industria, logística y transporte. Esta guía estará al servicio de los empresarios y los orientará en la búsqueda de beneficios en la gestión de sus costos logísticos. Con ella podrán visibilizar la eficiencia de sus procesos, identificar los que son más significativos y generar indicadores para la toma de decisiones. Todo con el fin de optimizar la rentabilidad de sus empresas e impulsar sus niveles de servicio. Los empresarios que sigan las orientaciones de la guía metodológica podrán tener 9 grandes beneficios en la gestión de los costos logísticos en sus empresas. Visibilizar la eficiencia de sus procesos logísticos. Cuantificar monetariamente los recursos para las actividades logísticas. Identificar los procesos o actividades más costosas. Focalizar esfuerzos en la reducción de costos. Generar indicadores como palanca para la toma de decisiones. Habilitar procesos logísticos a bajo costo. Mejorar la rentabilidad corporativa. Impulsar los niveles de servicio. Crear diferenciadores competitivos. El Departamento Nacional de Planeación invita a todos los empresarios a descargar la guía metodológica para la medición de costos logísticos, disponible en la página web del Observatorio Nacional de Logística. La guía se convierte en herramienta de gestión logística que desarrollará diferenciadores competitivos y contribuirá a aumentar la productividad y la rentabilidad de las empresas más pequeñas del país. Bueno, muy bien. Siguiente, Jonathan. Bueno, entonces ya un poco para contarles en detalle las generalidades de la metodología y cómo la construimos. Este fue, pues, en principio un proceso que se construyó también de la mano de algunas empresas que se seleccionaron aleatoriamente para que participaran en la construcción y validaran el proceso. Y en general, esta, como dice el video, esta metodología permite clasificar, medir, registrar y contabilizar los costos involucrados en los procesos y actividades logísticas em, en los sectores de comercio, industria y logística de transporte. Aquí hay una cosa muy importante para los empresarios y es que, y sobre todo cuando vemos las actividades de las empresas micro y pequeñas, eh, las empresas micro y pequeñas pues, son las empresas del país que cuentan con menos herramientas, menos personal capacitado para este tipo de actividades y de monitorear este tipo de costos. Entonces, digamos, la motivación detrás de esto es poder generar nuevas herramientas para que las empresas, en la medida en que vayan creciendo, pues puedan hacerlo de una manera más armonizada, más orgánica, y que realmente la logística, como decía al principio, no se convierta en un obstáculo, sino más bien en una ventaja, que es una es un aspecto que para muchas empresas hoy en día pues ni siquiera está sobre su agenda. Entonces, la guía se construyó en 3 etapas. La primera etapa, digamos que fue un análisis, un diagnóstico, fue buscar los antecedentes, revisar la literatura para entender qué existe en materia de metodologías y modelos para medir los costos logísticos en estos segmentos empresariales. Después pasamos ya al diseño como tal de la metodología y la validación em, con empresas
para pues, hacer las actividades mencionadas arriba, la medición, la clasificación, el registro y la contabilización de los costos logísticos. Y por último, ya se concluyó con el diseño y la construcción de la guía metodológica, que es el documento que eh, les traemos acá y que lo pueden descargar del Observatorio Nacional de Logística. Entonces, eso es un poco como la generalidad de la metodología. Siguiente. Entonces, como antecedentes y como justificación de esto, como les mencioné al principio, la encuesta nacional logística pues ha evidenciado la necesidad de generar este tipo de herramientas para las micro y las pequeñas empresas. En esta diapositiva en la gráfica de la izquierda podemos observar el costo logístico como porcentaje de las ventas, que es el indicador que se utiliza normalmente para medir el costo logístico, no solamente el costo logístico en valor, sino como porcentaje de las ventas, entonces obtenemos un porcentaje. En la última encuesta nacional logística que se desarrolló en 2018 y ya pronto estaremos sacando los resultados de la encuesta 2020 para que estén pendientes, em, las empresas grandes, por ejemplo, obtuvieron un costo logístico de 10.8 como porcentaje de las ventas, mientras que las microempresas obtuvieron un costo logístico de 24,10. Es decir, el costo logístico hoy de las microempresas es más del doble que las grandes empresas y el de las pequeñas está en 17,60. En ese sentido, pues las pequeñas y las micros son las que jalonan el costo logístico hacia arriba y por eso queremos concentrarnos en este segmento para precisamente poderles ayudar a estos microempresarios y a estos pequeños empresarios a reducir esos costos. Y el primer paso para realmente lograr eso es poder conocerlos, medirlos y poderlos clasificar. En la gráfica de la derecha vemos el porcentaje de empresas que miden el costo logístico en Colombia de acuerdo con su tamaño. Em, el promedio nacional es 69,1%, es decir, el resto de las empresas como promedio nacional no miden los costos logísticos y tenemos que las grandes y las medianas, sobre todo las medianas, son las que más, digamos, realizan esa medición y volvemos a encontrar que las pequeñas y las micros son las que menos realizan esas mediciones, sobre todo las micro. Entonces, eso como antecedentes y justificación siguiente del proyecto. Cuando vamos a las principales características de las MIPES y lo que hemos analizado, encontramos que el 97,94, es decir, casi el 98% de las empresas en los sectores de comercio, industria, transporte y logística, que son los que abarcamos acá, corresponden a micro y pequeñas empresas. Es decir, es prácticamente todo el empresariado nacional. En la gráfica a la izquierda, pues pueden ver la segmentación que les acabo de mencionar en términos de porcentajes donde la gran parte o porción del pie, que son las verdes, son las microempresas, seguidas de la sección azul, que son las empresas pequeñas. Cuando vemos esto eh, por sectores empresariales, por sectores perdón, económicos, lo que vemos es que comercio es el que tiene la mayor proporción de microempresas y de último tendríamos en estos tres a transporte y almacenamiento. La industria manufacturera estaría como en la mitad con 90,2. Sin embargo, pues al sumar micro y pequeñas, pues llegamos básicamente a los mismos niveles de los que estamos hablando en términos nacionales. Básicamente, pues las grandes en todos los segmentos suman menos del 1% y las medianas apenas llegan en transporte y almacenamiento al 3,2. Siguiente. Y acá tenemos la distribución. Lo que vemos es que la mayor parte de las empresas, el 78%, desarrollan actividades de comercio al por menor en sus distintas, digamos, modalidades. En industria, el 62% de las empresas desarrollan actividades de confección y textiles, elaboración de bebidas, productos alimenticios y la fabricación y mantenimiento de maquinaria y equipos. Es donde se concentra principalmente la actividad. Y en transporte, la mayor parte de las empresas, el 83%, participan en actividades de transporte terrestre y de almacenamiento. Esto es un poco como simplemente para contextualizar. Eh, las empresas que digamos, hemos tomado como base aquí son 883.867 empresas, em, que serían las micro y las pequeñas empresas. Ahí pues hicimos unas exclusiones, pero básicamente esas son las empresas que componen
los sectores comercio, industria y transporte y logística. Estamos hablando de una buena parte de las empresas del país. Siguiente. Bueno, con relación al levantamiento de información primaria, que fue la primera fase que desarrollamos. Adelante. Entonces, digamos que utilizamos distintos métodos para poder levantar esta información y que esta guía efectivamente pues fuera lo más robusta posible, porque con la información base digamos, la información base es el principal insumo para poder construir esto. Se utilizaron tres métodos: se hicieron encuestas online, se hicieron grupos focales y se hicieron entrevistas. Todos esos métodos nos arrojaron pues una serie de información o de aspectos requeridos para diseñar la metodología. En primer lugar, los métodos que actualmente son utilizados para la medición de los costos logísticos. Eso fue uno de los principales aspectos que se preguntaron al utilizar estos métodos. Los componentes considerados y no considerados en la medición de los costos logísticos hoy en día por las empresas, los procesos logísticos que le aplican a las empresas como tal, las causas por las que las empresas hoy en día no miden esos costos logísticos o no miden parte de esos costos logísticos, las barreras que tienen las empresas para la medición de esos costos, y cuáles serían como los elementos ideales que requerirían las empresas para hacer adecuadamente esa medición y clasificación. Entonces, eso es un poco el sistema que se utilizó para construir la guía y específicamente para entrar en contacto con las empresas. Siguiente. Y cuando hablamos ya, digamos, de los resultados que obtuvimos con las empresas que participaron, digamos que em, la primera pregunta que se les hizo fue que si llevaban un registro de sus costos y gastos, sus costos y gastos generales, no logísticos, sino los costos y gastos generales. Aquí obviamente el 90%, que es la mayoría, respondió que sí. Sin embargo, tenemos un 10% de empresas que participaron en este estudio que dijeron efectivamente que no llevaban un registro de sus costos. Entonces ahí, digamos, tenemos una baja sensible pues de empresas que hoy en día pues no llevan ningún tipo de registro. Dentro de las que sí lo llevan, es decir, dentro de ese 90%, se les preguntó cuáles registraban y calculaban los costos logísticos como tal. Y en la guía ustedes, aquí voy a hacer un paréntesis, en la guía ustedes pueden encontrar, para quienes no están tan familiarizados con los conceptos de logística, ustedes pueden encontrar todas las definiciones que se requiere para entender qué es logística, qué está incluido dentro de la logística y qué no, porque muchas veces las cadenas de suministro tienden a confundirse también con los procesos comerciales y realmente son cosas, digamos, que están separadas y se pueden medir de manera diferente. Entonces, una cosa es logística, otra cosa es comercialización. Hay algunas actividades que están ahí mezcladas entre ambos procesos. Entonces, realmente depende un poco del sector, pero en general hay una diferenciación clara entre logística y el resto de actividades empresariales. Entonces, volviendo aquí al tema. Dentro de las empresas que sí registran los costos logísticos, se les preguntó, eh, perdón, dentro de las empresas que sí registran los costos generales, se les preguntó cuántas o quiénes registraban y calculaban los costos logísticos. 48% dijo que sí, 52% dijo que no. Em, pues aquí vemos que ya hay una gran brecha de empresas que efectivamente no calculan ni miden sus costos logísticos. Y dentro de esas que no lo miden, se le preguntó si estaban interesados en implementar acciones para mejorar esa condición, y tan solo el 51% respondió que sí, y el 49% respondió que no. Entonces esto nos pone ante un panorama en donde realmente tenemos que generar una conciencia mucho mayor frente a la importancia que tienen los costos logísticos, porque tal vez y lo que se detectó en el estudio, es que muchas empresas desconocen la importancia que puede llegar a tener la claridad frente a los costos logísticos y las ventajas competitivas que esto puede tener. Entonces, esa es un poco la tarea que estamos haciendo hoy con esta herramienta, pues para ustedes, los microempresarios y los pequeños empresarios. Adelante. Bueno, frente a los beneficios percibidos de la gestión de costos logísticos, también a las empresas que participaron se les preguntó pues, por cuáles eran los principales beneficios. En general, está enfocado, la mayoría de las empresas reconoce, digamos, poder identificar la eficiencia de un proceso logístico y en cuáles de esos procesos se pueden convertir en diferenciadores.
seguido de pues, poder medir la cantidad de recursos que se están o dinero que se está destinando a las actividades logísticas, seguido de identificar los procesos o actividades más costosas para poder tomar acciones y reducirlos. Miren, aquí esto es muy importante. Nosotros nos hemos encontrado con empresarios que tienen unas producciones supremamente organizadas y enfocadas en calidad, empresarios pequeños y micro que exportan. em, y que, claro, por poder lograr o por querer lograr esa calidad y haberlo hecho, em, han dejado un poco de lado los procesos logísticos y la empresa es muy eficiente produciendo, pero después no tiene esa misma eficiencia a la hora de distribuir sus productos o de abastecerse o de hacer, por ejemplo, todos los procesos de devolución, cuando se hace control de calidad o cuando los clientes, por ejemplo, devuelven mercancía. Entonces, realmente es muy importante que las empresas tengan conciencia, los empresarios tengan conciencia de que la logística es tan importante para su actividad económica como lo es la misma producción. En el país hemos identificado, por ejemplo, empresas que hoy en día podrían estar exportando y compitiendo en mercados internacionales y no lo pueden hacer porque el costo de sacar sus productos y llevarlos hasta un puerto, por ejemplo, es extremadamente alto y eso en sí saca del mercado sus productos. Entonces, aquí es muy importante que, digamos, el país en general, tanto desde el sector público como desde el sector privado, tomemos conciencia de que la logística para las empresas es una gran herramienta y sin duda, pues es un diferenciador. Quien hace bien su logística, quien monta procesos logísticos adecuados, sin duda tiene unas ventajas competitivas a la hora de ingresar a los mercados, bien sean nacionales o internacionales. Adelante. Bueno, frente a las barreras que hoy en día se han identificado para la medición de los costos logísticos, se identificaron cuatro grandes grupos de barreras. El primero está en la información. Claro, la información hoy en día, para efectos de la logística, es la base de todo. Entonces, eh, aquí encontramos temas de informalidad en la información, tanto a nivel interno en las empresas como en el contacto con los terceros, digamos, con quien se relaciona la empresa. Entonces hay falta de información y entrega oportuna de esa información por parte de esos terceros, bien sean clientes o proveedores, y pues la informalidad, digamos, con los socios comerciales y los procesos contables. El segundo gran grupo de barreras está a nivel tecnológico. Entonces aquí encontramos que hay falta de herramientas que permitan hacer esa trazabilidad de los costos logísticos. También hay dificultades en la identificación de los costos ocultos. Hay muchas actividades económicas pues, que tienen unos costos ahí guardados que son difíciles de identificar y para eso muchas veces se necesita tecnología. Y también la falta de herramientas tecnológicas para poder tener información en tiempo real y datos detallados sobre los procesos y la forma en la que esos procesos, digamos, se comportan en el costo total de la empresa. Eh, perdón. El siguiente grupo de barreras está enfocado en los procesos. Entonces, em, desde la identificación de los costos relacionados con actividades que hacen parte del proceso de producción y logística de las empresas, la falta de procesos definidos y de funciones definidas dentro de las empresas también, digamos, hace parte de esto. Digamos que ahí es muy importante resaltar que para muchas pequeñas y microempresas, pues hay actividades que son hay una multiplicidad de actividades que son desarrolladas por una misma persona, mientras que en la medida en que las empresas van creciendo, pues van desarrollando departamentos especializados, pero en las micro, sobre todo, pues muchas veces es una persona la que se encarga de todo. Entonces, eso, digamos, genera eh, pues dificultades a la hora de definir los procesos y de definir, digamos, funciones al interior. Y por último, la falta de comunicación entre áreas operativas y las áreas contables o las áreas operativas y las áreas que se encargan de desarrollar estas actividades logísticas una vez han salido los bienes de producción o cuando se está hablando del proceso de abastecimiento de la empresa de insumos. Y por último, el grupo de barreras relacionadas con capacitación y conocimiento.
Entonces, lo primero, pues, es una falta de conocimiento relacionada con la normativa y la contabilización de los costos. Una falta de conocimiento relacionada con, o debilidades en el conocimiento relacionados con la identificación como tal de los costos más importantes y esa clasificación interna, y también en la capacitación para la recolección de la información necesaria. Es decir, aquí como vuelvo al primer punto, aquí se conecta esto con las barreras de información. Es importante poder tener herramientas y desarrollar herramientas al interior de las empresas que nos permitan registrar estos costos y poder tener información, porque la información es la que nos permite finalmente poder tomar decisiones. Siguiente. Bueno, y con relación a las necesidades para la gestión de los costos logísticos, aquí digamos que a partir de esas barreras que se identificaron, em, en esos tres sectores, se establecieron pues estos elementos que debían ser incluidos en la metodología. Eh, y pues esos elementos están atados pues a lo que está en la columna de la izquierda. Em, Primero, las empresas no cuentan con el tiempo o el personal necesario para hacer esa clasificación y registro de los costos logísticos, eso ya lo mencionamos. No cuentan con el conocimiento, pues no todas. Esto no es una generalidad, digamos, que le aplica a todas las empresas. Hay empresas que sí lo logran, pero muchas empresas no cuentan con esos conocimientos necesarios para clasificar, registrar y medir los costos logísticos, ni cuentan con la información. Es decir, ya lo que se mencionó nos llevó a desarrollar esta guía en 7 elementos diferentes: un glosario de términos, un marco de clasificación de procesos y costos logísticos del sector, el paso a paso para el registro y la medición de los costos logísticos, em, las fórmulas para calcular esos costos logísticos también están incluidas en la guía, la generación de indicadores que le permitan a las empresas monitorear qué está pasando con sus costos, y también una sección de análisis y recomendaciones frente a los resultados que las empresas puedan ir obteniendo. Esto ya se los vamos a contar un poco más en detalle, pero en general es la manera en la que está construida la guía, es lo que ustedes van a encontrar en la guía, y como les contábamos al principio, hay una guía para comercio, una guía para industria y una guía para transporte y almacenamiento. Digamos que se hizo de manera diferenciada para que cada uno de los empresarios pueda, digamos, ubicar de acuerdo con su actividad en dónde o cuál es la guía que más le aplicaría. Siguiente. Bueno, con relación entonces a la estructura, en el video que les mostramos, pues se mencionaban estos 9 beneficios en la gestión de costos logísticos. O sea, cuando una empresa logra de manera efectiva medir, clasificar y llevar una contabilidad de sus costos logísticos, sin duda puede lograr estos beneficios. Relacionadas con su empresa. La cuantificación monetaria de los recursos es clave para poder reducir costos. La identificación de procesos o actividades más costosas en materia logística. Entonces aquí por ejemplo, es muy importante porque uno puede darse cuenta si el almacenamiento le está costando más, si el transporte le está costando más, eh, si, si hay algún proceso, digamos, que se esté realizando por un intermediario que sea muy costoso. Es decir, poder clasificar estos costos y medirlos nos puede dar muchas luces de en dónde estamos gastando los mayores recursos, y así poder tomar decisiones frente a eso. Entonces, que ese es el cuarto punto: poder focalizar los esfuerzos para reducir los costos. El tema de los indicadores, pues, para tomar decisiones, habilitar estos procesos logísticos a más bajo costo, mejorar la rentabilidad, obvio, hacia allá está enfocado todo, e impulsar unos mayores niveles de servicio y generar diferencias competitivas. Ese es como un poco el ciclo de beneficios que se pueden obtener. Siguiente. Y bueno, ya entrando un poco en los detalles de qué está contenido en la metodología. Entonces, el glosario de términos, ustedes van a poder encontrar eh, todas las definiciones de conceptos. Por ejemplo, aquí no son todos, pero no están todos, pero les mencionamos estos: qué es una cadena de suministro, qué es logística, qué se debe contabilizar como un gasto, qué se debe contabilizar como un costo logístico, y cuáles son los indicadores de gestión, pues que se pueden, qué son indicadores de gestión para efectos de la logística. Siguiente.
En el marco de clasificación de los procesos y los costos logísticos van a encontrar toda esta definición de los procesos logísticos que aplican a una cadena de suministro típica del sector de la guía, es decir, para comercio por un lado, para industria y para transporte y almacenamiento por otro. Y el listado de los costos logísticos aplicables para esa cadena de suministro. Esto obviamente pues es un listado promedio. Habrá empresas que por su actividad y la naturaleza misma de su negocio pues tendrán que sumar algunos, sustraer algunos que no apliquen, pero en general es como el listado de costos que por lo general aplican a cada sector. Siguiente. Bueno, en el paso a paso para el registro y medición está toda la secuencia de pasos, como dice ahí, y recomendaciones para poder registrar de una manera eficaz y una manera adecuada los costos logísticos y poder calcular esos costos para cada uno de los sectores. Adelante. Y eso viene acompañado pues de las fórmulas, que son, ahí se presenta el detalle de las fórmulas para aplicar y calcular cada uno de los componentes. Ahora en la segunda sección de la presentación vamos a ver un estudio de caso para que de una manera un poco más sencilla ustedes puedan como ilustrarse de qué estamos hablando acá. Siguiente, indicadores de gestión. Aquí se muestra pues cuáles son esos indicadores clave, sobre todo los indicadores clave que nos permiten entender y evidenciar cómo va el desempeño de la empresa en materia logística. Y eso pues es importante porque eso nos lleva, los indicadores son los que permiten después hacer estos análisis, tanto horizontales como verticales, que también ya les vamos a mostrar, para poder hacer el seguimiento de la evolución de la empresa en materia logística. Es decir, aquí vamos a poder mes a mes, por ejemplo, si tenemos indicadores claros, ir haciendo seguimiento y saber en qué hemos mejorado, en qué hemos desmejorado y en qué nos faltaría tomar más acciones. Eh, adelante. Exacto, estas son las recomendaciones sobre los tipos de análisis para tomar decisiones. Siguiente. Bueno, eso era lo que yo les iba a contar por ahora. Espérame, ¿sigue Jonathan? Exacto, sí, aquí los dejo con Jonathan, que les va, digamos, a explicar un poco más en detalle la metodología em, y sobre todo, pues, el desglose de la guía para que ustedes puedan entenderla y cuando ya la descarguen y la empiecen a utilizar tengan una mejor idea de cómo está construida y qué contiene. Adelante, Jonathan. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos los participantes. Mi nombre es Jonathan Duque, soy miembro del equipo técnico de logística del Departamento Nacional de Planeación. Y tal cual como lo mostraba, como lo contaba Diego, pues la idea en este momento es mostrarles un poco más en detalle cómo se compone esta guía y cómo podemos aplicar el paso a paso en un ejercicio de un caso, digamos, que creamos de manera pedagógica para que ustedes puedan entender básicamente cómo está conformada esta guía. Entonces, antes de comenzar, me gustaría mostrarles básicamente el esquema general de la metodología. Quisiera que ustedes entendieran, digamos, a nivel gráfico, a nivel conceptual, cómo está dividida esta guía. Y primero contarles que pues, esta metodología, la principal función que tenemos aquí es, lo principal es que estamos desagregando los principales procesos logísticos y después de esos procesos logísticos lo que hacemos es derivar un listado de costos que pueden asociar para cada uno de los sectores para la cual realizamos esta guía, que recordemos que son los sectores de comercio, industria, transporte y logística. Entonces, en este primer caso vamos a ver un ejemplo de una cadena de suministro típica del sector comercio, a modo de ejemplo, donde la guía básicamente parte de la definición de unos actores principales dentro de esa cadena de suministro y los muestra claramente. Dentro de la guía, el alcance que le incluimos a este tipo de cadena de suministro para el sector comercio, vamos a partir desde el almacenamiento de productos hasta el envío de productos a clientes internacionales. ¿Qué quiero rescatar de aquí? La guía, ustedes podrán encontrar dentro de la guía que vamos a tener un listado de procesos logísticos que pueden ser comúnmente, digamos, desarrollados dentro de sus empresas. No quiere decir que todos sean realizables, ¿no? Simplemente la idea es que con este listado que estamos brindándole a los empresarios, ustedes puedan determinar cuál sí aplica y cuál no les aplica para que puedan seguir el paso a paso. Entonces, me gustaría hacer énfasis aquí de que ustedes van a contar con una herramienta visual, un poco de una manera infográfica, donde les va a permitir fácilmente identificar cuáles son esos procesos logísticos.
Una vez ustedes identifiquen esos procesos logísticos, vamos a un siguiente nivel que se van a llamar subcomponentes, que básicamente estos subcomponentes es un listado de costos para cada uno de los procesos logísticos que identificamos anteriormente. Entonces, por ejemplo, para el caso de almacenamiento de productos, ustedes van a tener disponible un listado de costos disponibles, en lo cual ustedes lo que van a realizar es identificar también si ese listado de costos le aplica o no le aplica a su compañía. Entonces, gráficamente esto lo quería que ustedes lo tuvieran en cuenta para que en el momento de que descarguen la guía no vamos a tener confusiones, sino que van a ver que es muy fácil de pronto visualizarlo, y el ejercicio, digamos, que hay que hacer dentro de las empresas es empezar a, primero, tener en cuenta cuáles son los procesos y segundo, empezar a hacer un check de cuáles son esos listados de costos que sí me aplica o no. Entonces, con base en esta introducción, ahora sí quisiera plantearles para que hagamos un pequeño ejercicio de una manera un poco más pedagógica y ustedes puedan entender esta metodología a la luz de un caso de estudio. Entonces, básicamente este es un caso de una empresaria que fundó su empresa en el año 2012. Su empresa tiene como actividad principal la comercialización de zapatos y ella los adquiere a nivel nacional. Ella solicita ayuda porque no tiene, digamos, el conocimiento específico para calcular sus costos logísticos. Ella está dentro de ese grupo que comentaba Diego ahora, que sí miden sus costos generales, pero que no tiene el conocimiento para hallar sus costos logísticos en sí. Entonces, quiere que le demos un paso a paso sobre cómo podría recopilar, clasificar y calcular todos esos costos que ella tiene dentro de su empresa, esos costos logísticos. Entonces, como características principales, pues esta empresa comercializadora de zapatos tiene un punto de venta, también comercializa enviando sus productos a clientes a nivel nacional a través de una página web, y como datos que nos pueden servir para los cálculos que vamos a realizar ahorita a modo de demostración, es que esta empresa pues tuvo unas ventas totales de 50 millones de pesos en el último mes, y básicamente el objetivo es que podamos determinar cuál es el costo de sus procesos logísticos y poder evaluar esa rentabilidad de sus operaciones. Entonces, partiendo de estas indicaciones, nos presentan también un listado clásico de costos de la empresa que se pueden enfrentar una micro y una pequeña empresa, donde básicamente aquí tenemos un listado de 15 costos, y entre los cuales tenemos costos relacionados con salarios, en este caso con auxiliares de bodega, daños que pueden ocurrir en la mercancía cuando se almacenan estos zapatos en la bodega, impuestos que pagamos por tener la bodega también, el valor de los inventarios que tenemos almacenados en la bodega, el cual es ese valor de los zapatos que tenemos actualmente. También una cuantificación de cuánto equivalen los servicios públicos de la bodega, en este caso para la actividad de almacenamiento. Por otro lado, tenemos también actividades relacionadas con la distribución, y es en este caso el combustible de los vehículos para transportar las mercancías, el salario del conductor del vehículo, los impuestos, el mantenimiento, los peajes, los seguros de estos vehículos para poder movilizar esta mercancía. Y como lo comenté, pues aquí también tienen unos datos importantes porque pues ellos comercializan en un punto de venta, y los vamos a tener en cuenta también, es el salario del administrador del punto de venta, los arriendos, la limpieza y los costos de los sistemas de información de control en los puntos de venta. Entonces, partiendo con esta información de entrada y la información que les brindé anteriormente, es que vamos a hacer un ejercicio pedagógico para que ustedes puedan ver cuál es el paso a paso, y vamos a determinar al final cuál es el costo logístico de esta empresa. ¿Listo? Entonces, para comenzar, ustedes en la guía metodológica, cuando la descarguen, van a poder evidenciar que van a contar con una guía paso a paso. Tiene una estructura muy sencilla que ustedes van a poder seguir, un ejercicio de paso a paso, donde básicamente tenemos 7 principales pasos. El primer paso consiste en la definición de los procesos logísticos que aplican a la empresa según el marco de clasificación. Entonces, como lo comentaba ahora, la guía metodológica les va a mostrar a ustedes un listado de procesos logísticos para cada uno de los 3 sectores que estamos estudiando: comercio, industria, transporte y logística. Y básicamente lo que ustedes van a hacer ahí es conocer y determinar si ese proceso le aplica o no a la compañía. Voy a continuar con el segundo paso para que veamos en un mismo ejercicio estos 2 primeros pasos, porque van amarrados.
El segundo paso consiste, una vez ya identificamos esos procesos logísticos en el primer paso, pues ahora sí vamos a identificar esos subcomponentes de costos logísticos que aplican a las empresas. Eso era lo que les mencionaba en la gráfica de la introducción, donde básicamente de los procesos logísticos vamos a encontrar unos subcomponentes que básicamente son un listado de costos logísticos y donde lo que tenemos que empezar a determinar es que según la tipología o según la naturaleza de esta empresa, cuáles son los que aplican y cuáles son los que no aplican. Entonces, aquí les voy a mostrar, para resumir un poco este primer y segundo paso, un pantallazo de la guía para que ustedes entiendan un poco cómo se realiza. Entonces, este es básicamente un ejemplo para el caso que estamos analizando, que es del sector comercio, donde ustedes van a poder encontrar que en la parte de arriba vamos a encontrar los procesos logísticos y estos se van a derivar de unos subcomponentes o listados de costos logísticos. Entonces, para el caso de comercio, tenemos unos procesos logísticos, los cuales se definen como los procesos logísticos de almacenamiento de productos a comercializar. También hay procesos logísticos que están inmersos dentro de la comercialización de los productos en venta, en este caso tenemos un producto de venta propio. También tenemos procesos logísticos que se derivan también del envío de productos tanto a clientes nacionales o a clientes internacionales. Entonces, esa como primer paso. Lo que harían que aquí los empresarios es empezar a evaluar si estas actividades las están cumpliendo, estos procesos los están realizando para poder seguir con el siguiente paso. El siguiente paso es definitivamente ya una vez tengamos identificados esos procesos logísticos macro, digamos, procesos generales, la guía les va a mostrar un listado de subcomponentes o un listado de costos logísticos en los cuales ustedes van a empezar a darse cuenta cuáles son esos elementos que van a tener que calcular. Entonces, aquí como ejemplo, vemos que para el proceso logístico de almacenamiento de productos a comercializar, tenemos un listado de costos que podrían ser parte de este proceso, como por ejemplo los costos de empaque y de embalaje, o por ejemplo los costos de mano de obra involucrados en todo este proceso, o también los sistemas de información que se utilizan para gestionar los inventarios al interior de la compañía. También la proporción de esos costos fijos que pueden ser atribuibles a la actividad de almacenamiento. Por ejemplo, lo vimos ahora que teníamos en el listado inicial, que tenemos listados, tenemos un valor en temas de servicios públicos. Pues aquí lo que habría que hacer es sacar la proporción de los costos que se pueden atribuir a este proceso de almacenamiento. También cuál es el valor de esos inventarios que tenemos almacenados. Si tenemos seguros, pues incluir también los seguros. Y finalmente, el costo del vencimiento de daños de materias primas o de insumos que estaban dentro de esos inventarios. Entonces, el mensaje que quiero darles aquí es que ustedes van a encontrar ese listado de procesos, pero también una lista de componentes, van a ver básicamente cuáles son los que aplican en su empresa. Entonces, continuando con el ejercicio, aquí básicamente vamos a hacer la respuesta del ejercicio en el que estábamos. Recuerden que teníamos un listado de 15 costos logísticos y aquí básicamente lo que vamos a hacer es, el primer paso es identificar esos procesos logísticos. Entonces, ustedes pueden ver resaltado aquí en rojo que para los costos, el listado de costos que determinamos en la primera diapositiva de introducción, tenemos ya los costos identificados y relacionados con cada uno de esos procesos. Entonces, en este caso, el salario de auxiliar de la bodega está inmerso dentro del proceso logístico de almacenamiento de producto terminado. Y asimismo hacemos con todos. Entonces, daños en la mercancía durante su almacenamiento en la bodega también hace parte del almacenamiento de producto terminado. Los impuestos de la bodega también son parte de este proceso logístico. El valor de los inventarios y los servicios públicos. Aquí es muy importante mencionarles que la guía, como lo comentaba Diego, tiene un glosario de términos y también cuando va desagregando cada uno de esos procesos, él va dándole la definición de cada uno de estos para que el micro y pequeño empresario pues conozca de primera mano cuál es la definición y se le quede un poco más fácil relacionar o clasificar estos procesos logísticos. Entonces, el segundo paso que veíamos anteriormente es aquí en la columna de subcomponentes identificados. Entonces, como se los mostré en el slide anterior, que está aquí, pueden ver que para el caso del proceso de almacenamiento se derivan un listado de costos. Entonces, en este caso, hicimos el ejercicio para identificar, por ejemplo, en este numeral 2, el salario auxiliar de bodega hace parte del proceso logístico de almacenamiento, pero en ese listado que me brinda la guía, lo puedo clasificar dentro de los costos de mano de obra involucrados en el proceso.
Entonces, ese mismo ejercicio, teniendo en cuenta ese listado que le estamos brindando en la guía, es el que vamos a empezar a hacer para cada uno del listado de costos que tuvimos como información de entrada. Una vez realicemos esto, este paso es muy, muy importante porque estos primeros dos pasos básicamente me van a dar esa hoja de ruta principal, me van a permitir tener la información exacta para aplicar las fórmulas que más adelante vamos a mostrarles cómo serían en el ejercicio. Entonces, de la misma manera se hizo para el proceso logístico dentro de los procesos de comercialización de productos. No me voy a detener porque es básicamente el mismo ejercicio que hicimos para almacenamiento y el mismo proceso que identificamos dentro del sector comercio, que era el envío de productos a clientes nacionales. Como les comenté, esta es una empresa que envía sus zapatos a través de la comercialización por páginas web y también tiene sus puntos de venta. Entonces, siguiendo con el ejercicio, vamos a un tercer paso, donde es la evaluación de la disponibilidad de la información necesaria. Aquí básicamente en este tercer paso, donde nos piden evaluar esa disponibilidad de información que vamos a necesitar para calcular los costos, pues lo primero que tenemos que tener es ya definido el primero y segundo, que era el proceso y eran los subcomponentes. ¿Qué van a encontrar ustedes dentro de la guía metodológica? Ustedes dentro de la guía, para poder evaluar esa información, ustedes van a encontrar un listado de elementos necesarios para poder realizar sus cálculos. Entonces, veámoslo con un ejemplo. Para el subcomponente de costos de material de empaque y embalaje que está dentro del proceso de almacenamiento, vamos a encontrarnos con unos elementos que la guía le dice. Para usted poder calcular esos costos de material de empaque y embalaje, usted debe tener en cuenta que requiere, como información de entrada, saber y conocer cuáles son los costos unitarios de cada referencia de material de empaque que usted utiliza y también que conozca cuáles son las cantidades de unidades de cada referencia de material de empaque que compra. Entonces, estos dos elementos van a ser fundamentales para que podamos determinar cuál es el costo de material de empaque embalaje. Y de esa misma manera, cada subcomponente o cada listado de costos tiene unos elementos muy importantes que ustedes van a poder utilizar para hacer, digamos, para determinar si cuentan o no cuentan con la información y si no cuentan con ella, pues la puedan hacer el levantamiento al interior de sus empresas. El cuarto paso de la metodología consiste en realizar el registro de esa información que ya necesitamos para el cálculo. Entonces, pues ya aquí ya tenemos bastante información levantada, ya tenemos una clasificación de procesos, ya tenemos una identificación de un listado de costos, ya sabemos cuáles son las informaciones que necesitamos necesaria para calcular eso, pero ahora ya vamos a empezar a registrarla. Entonces, gráficamente quiero mostrarles aquí cómo se compone esta guía para que ustedes puedan tener, digamos, en cuenta cómo van a registrar esa información. Entonces, observen que aquí les presentamos un subcomponente dentro del proceso de almacenamiento. En este caso es el que les ponía el ejemplo ahora, el de costos de material de empaque y embalaje, donde siempre vamos a partir de una definición, que en este caso es el precio de compra de todos los materiales requeridos para manipular el producto terminado. Siempre partimos de una definición porque queremos darle a los micro y pequeños empresarios un punto de partida y que ellos no vayan de pronto a confundir conceptos, sino que desde el inicio puedan ir a la fija sobre cuáles son la información que ellos van a requerir para calcular este costo. Les damos unos elementos necesarios para ese cálculo que les mencioné ahora, les decimos cuál es la periodicidad de cálculo, en este caso sería mensual, les damos unas fórmulas que ellos van a utilizar, que ahorita vamos a ver un ejercicio con una fórmula, y se le dan unas recomendaciones también para hacer ese registro, que en este caso me refiero que para el subcomponente de costos de material, tenemos como recomendación de que para poder registrar esto, vamos a usar como fuente la información de las facturas de los proveedores de empaques y los embalajes. Entonces aquí le estamos dando un mensaje al empresario que es necesario que, pues primero empecemos a organizarnos un poco en la recolección y la recopilación de esa información que nos dan terceros y donde ustedes evidenciaban y lo relaciono un poco con lo que Diego les comentó, en esas barreras recuerdan que identificamos que dentro de este estudio los empresarios manifestaban que tenían esas barreras de que no estaban recibiendo una información clara, pues aquí digamos, lo argumentamos un poco más. Es necesario organizar esa información, es necesario que esa información que nuestros proveedores y clientes nos la brinden de manera ordenada para poder determinar esos costos. Y también le damos una información de la periodicidad del registro de estos costos. Luego, ahora sí vamos al ejercicio, digamos, grueso que nos interesa para llegar en esta metodología, es calcular ese costo logístico. Entonces, para calcular los costos logísticos, la metodología, cuando ustedes la puedan tener, van a encontrar que vamos a tener una serie de fórmulas
que nos van a permitir calcular cada uno de los costos logísticos para cada uno de los procesos, y de esa manera vamos a poder llegar a un costo logístico total. Entonces, partimos de una fórmula de un costo logístico total que se compone, en este caso, estamos viendo el ejemplo del sector comercio, que se compone básicamente sobre cuáles son todos los costos de almacenamiento, cuáles son los costos de transporte entre el lugar de almacenamiento y los puntos de venta, cuáles son los costos de comercialización relacionados a la logística que se aplican en los productos, en los puntos de venta, y cuáles son esos costos de enviar los productos a clientes nacionales o internacionales según el caso de la empresa. Entonces, para poder pasar a generar esta fórmula, digamos, macro para hallar el costo logístico total, cogemos cada uno de estos costos de cada uno de los procesos y los vamos a desagregar en otras fórmulas para cada uno de ellos. El ejemplo que vamos a desarrollar es el ejemplo del costo de almacenamiento de producto. Entonces tenemos un listado de subcomponentes, como les comentaba, que se compone la guía y se los presenté ahorita, donde básicamente la sumatoria de todos esos costos o esos subcomponentes del proceso logístico de almacenamiento me van a dar en este caso el costo total de almacenamiento de productos a comercializar, y ese es el que voy a llevar a la fórmula general. Entonces, para comenzar, vamos a hacerlo mediante el ejercicio y vamos a mostrarlo, digamos, gráficamente aquí para que ustedes visualicen cómo se realizó. Al aplicar esta fórmula, pues lo dividimos por procesos logísticos. En este caso partimos del proceso logístico de almacenamiento de mercancía. Como ustedes vieron en el primero y segundo paso, y que era muy importante determinar a qué proceso logístico pertenecía. En este caso, entonces, se derivó de que pertenece al proceso de almacenamiento, pero también teníamos unos costos asociados que tenemos que identificar. También ya están identificados, por eso les decía que el paso 1 y 2 son realmente importantes para empezar a hacer los cálculos. Entonces, una vez ya los agrupamos por cada uno de los procesos, simplemente hacemos la sumatoria de cada uno de ellos para llegar a los costos logísticos de cada uno de estos procesos. Vale la pena resaltar que estos costos que estamos viendo aquí son los costos que corresponden a un mes para tener esa información, digamos, de entrada, porque así no lo presentó el ejercicio. Entonces, en este caso, los costos de almacenamiento son de 5.640.288 pesos. En cuanto al transporte y la distribución de productos terminados, tenemos un costo de 6.321.300 pesos. Y en cuanto a los costos que están inmersos en la comercialización de productos, tenemos costos relacionados con 5.275.820 pesos. Entonces, teniendo en cuenta el orden que les comentaba, simplemente es agruparlos, hacer la sumatoria y tener el costo de cada uno de los procesos para realizar esto. Entonces, esta información es muy importante que la tengamos en cuenta y que sigamos esas recomendaciones para llegar a cada uno de estos valores que nos da la guía. Luego de que ya tengamos esos costos por cada uno de los componentes, ahora sí, como les comentaba al inicio, vamos a la fórmula de costo logístico total y empezamos a reemplazar. Entonces, como ustedes pueden ver en esta anterior diapositiva, ya hallamos los costos por cada uno de los procesos, entonces vamos a llevarlos a la fórmula. En este caso, los costos de almacenamiento eran de 5.640.000 pesos, los costos de transporte eran de 6.321.000 pesos y los costos de comercialización eran de 5.275.000 pesos. Es decir, que para la compañía de esta empresaria que comercializa zapatos, tiene un costo logístico total de 17.037.408 pesos. ¿Qué vamos a hacer con esos valores? La idea es que ustedes como micro y pequeños empresarios no nos quedemos solamente en conocer el valor, digamos, el costo total logístico de mi compañía, sino que una vez lo sepamos calcular, pues tenemos que tomar decisiones para poder, digamos, mejorar ese desempeño logístico, que es lo que estamos buscando con esta guía. Entonces, por eso vamos a un siguiente paso, que es el sexto paso, y vamos a calcular esos indicadores de gestión, que Diego lo mencionó también dentro de esas barreras, también lo mencionó dentro de esos beneficios que necesitan esos empresarios. Entonces, pues básicamente, como lo mencionaban ahora, los indicadores de gestión son los indicadores que le van a permitir a los micro y pequeños empresarios conocer cómo es el tal desempeño de sus empresas, cómo se desempeñó su compañía en un periodo de tiempo. ¿Qué hace la guía metodológica exactamente? Les va a presentar a ustedes un listado de indicadores donde les va a mostrar a ustedes también cuál es la definición del indicador y cuál es la fórmula de cálculo para estos indicadores. Entonces, para iniciar, teniendo en cuenta los cálculos que ya realizamos, tenemos un costo logístico total de 17 millones y, como ustedes recuerdan, teníamos unas ventas de 50 millones de pesos. Pues iniciemos con el primer costo, el primer indicador.
El primer indicador en esta ocasión se llama el costo logístico total como porcentaje de las ventas, la cual es la relación entre el costo total, logístico total de la compañía y las ventas alcanzadas en un periodo analizado. En este caso, el periodo es el mes en el cual tiene unas ventas de 50 millones de pesos. Aplicamos la fórmula que nos presenta la metodología, que son los costos logísticos totales dividido las ventas de las compañías, y tenemos como indicador de que tenemos un indicador de costo logístico total como porcentaje de las ventas que equivale a un 34%. ¿Qué hace la guía? Con el fin de que el empresario conozca cómo está determinado ese costo logístico total y pueda tomar decisiones de una manera más fácil, él pueda tomar acciones enfocadas en cierto proceso, como lo mencionábamos al inicio de que queremos que ustedes entiendan dónde está la mayoría de costos logísticos. Podemos determinar que aquí el costo logístico total se desagrega en los costos, los indicadores de costos de almacenamiento como porcentaje de las ventas, los indicadores de costos de transporte como porcentaje de las ventas y los indicadores de costos de servicio del cliente y logística inversa. Como ustedes pueden evidenciar aquí dentro de estos tres últimos, podemos evidenciar que el costo de transporte equivale a un 12,6% y quizás en estos momentos como parte del costo logístico total es uno de los que más porcentaje está llevando dentro de la composición del costo logístico total, seguido por el costo de almacenamiento con un 10,9% y finalmente con un costo de servicio al cliente y logística inversa en un 10,6%. Entonces, con este ejercicio de indicadores queremos mostrarle que la guía no los va a dejar solos, simplemente les da ese paso a paso y les muestra la definición de los indicadores y cómo los deben de calcular, pero este es para el caso del sector comercio. También tenemos un ejemplo para el caso del sector industria, que es muy similar al del comercio, y también para el del sector transporte. Empresarios que pertenezcan al sector transporte también tienen una composición de indicadores, obviamente partiendo de la naturaleza de esta operación. Entonces, finalmente, quiero contarles que con esa información que ya levantamos, con esos costos, con esos indicadores, pues tenemos que hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues analizar esa información y tomar decisiones. Básicamente, este es, digamos, el grueso de la metodología que nos va a permitir tomar una decisión frente a lo que hallamos. Entonces, el primer análisis que propone la metodología es un análisis vertical, que en manera básica se define como la participación de cada costo, de cada proceso sobre el total. ¿Qué quiere decir? Para el caso del proceso de almacenamiento de mercancía, como ustedes vieron, tenemos un listado de costos logísticos y en este caso hallamos una información anual. Si hacemos el ejercicio ya, digamos, juicioso cada mes a mes, tenemos un listado de datos anuales, entonces lo que hacemos es registrarlos y básicamente lo que se hace en este análisis vertical es ver cuál es el porcentaje de participación de esos costos en el año versus el total de todo el proceso, en este caso almacenamiento de mercancía. Si lo vemos en este ejercicio, podemos ver que el 39,27% del costo logístico de almacenamiento de mercancía está enfocado en el valor financiero de los inventarios. Entonces ahí que hay que encender alertas para saber de pronto qué está pasando. El empresario podría decir, quizás mis inventarios no están rotando, quizás tuvimos una situación, una coyuntura como la que estamos viendo actualmente con el tema de la pandemia y mis inventarios quedaron, digamos, paralizados un tiempo, entonces eso elevó mis costos de almacenamiento, seguido por el costo de mano de obra, que en este caso equivale a un 26,89%. Entonces, el mensaje aquí es que con este análisis vertical ustedes van a poder entender cuál es esa participación sobre el costo logístico de cada uno de los procesos que componen el costo logístico total. Otra herramienta que les brinda la metodología es el análisis horizontal, que es decir, ya cuando empezamos nosotros como microempresarios y pequeños empresarios a hacer un registro de costo juicioso año a año, vamos a contar con información histórica, en este caso información, por ejemplo, del 2019 y el 2020. Esta información es fundamental para tomar decisiones. Entonces, ¿de qué se trata el análisis horizontal? Básicamente en conocer cuál fue la variación entre esa información de un periodo a otro. En este caso, por ejemplo, vemos la variación entre el año 2019 y el año 2020, donde vamos a poder encender alertas en cada uno de ese listado de costos para decir, bueno, tuvimos una variación muy alta en cierto aspecto y tenemos que tomar decisiones. Vamos a indagar al interior de la empresa qué fue lo que sucedió y vamos a tomar decisiones para que esto no vuelva a pasar. Esa es básicamente la manera como planteamos nosotros de que ustedes puedan analizar esos resultados. En la guía ustedes van a poder encontrar esto de una manera muy, es decir, con unas infografías que les van a permitir a ustedes entenderlo de una manera muy, muy sencilla. Y finalmente me gustaría terminar para darle la palabra nuevamente a Diego, es
que nosotros dentro de la guía metodológica básicamente buscamos que ustedes como empresario tomen decisiones con esos indicadores, tomen decisiones enfocadas a lo siguiente. Primero, queremos que ustedes puedan determinar cuáles son esos procesos logísticos más costosos, cuáles son esos componentes que de pronto están generando mayores desembolsos al interior de sus empresas y con el fin de que ustedes puedan tener acciones de ahorro. Lo segundo es que ustedes puedan también identificar, una vez identificados esos procesos logísticos más costosos, pues tomen acciones de ajustes de trabajo si es que lo requieren o determinen si requieren hacer una inversión en algún proceso que de pronto se está quedando atrás. También puedan encontrar acuerdos o acciones conjuntas para mejorar la eficiencia de esos procesos. Esos acuerdos se logran quizás en negociaciones con los proveedores o también en ocasiones se toman con negociaciones con los clientes. Y finalmente, determinar el precio de los productos. Entonces, el precio de los productos aquí es fundamental porque pues si logramos disminuir el costo logístico, pues definitivamente las utilidades van a ser un poco mayor, pero también les va a dar a ustedes herramientas de competitividad para que puedan ingresar a los mercados. Y finalmente, le damos esta herramienta para que los empresarios puedan controlar el margen o utilidades de la compañía. Entonces, con esto quería mostrarles de pronto un caso un poco más práctico a la luz de una situación un poco real, de manera pedagógica, y les agradezco este espacio y espero puedan descargar la guía de la página del Observatorio Nacional de Logística. Muchas gracias, Diego. No, a ti, Jonathan, por la presentación. Yo solo quería pues como cerrar aquí agradeciéndole a todos los actores y aliados que han hecho esto posible para ustedes los empresarios, el Ministerio de Comercio, el programa pues de Colombia Productiva y Compra lo Nuestro, Alejandro Escobar específicamente que nos apoyó mucho y pues a Conexia por ayudarnos a montar este espacio. Eh, no sé, Cristian, si hay alguna pregunta por parte de los asistentes o Hola, si... Diego. No, en el momento no hay preguntas. Igual, pues recuerden que pueden descargar la guía para la medición de costos logísticos en onl.dnp.gov.co. Ya ahí en varias ocasiones les envié como el link por el chat. Y no, por el momento no hay preguntas. Entonces, pues nada, Diego, si quieres, pues vamos a cerrar pues digamos ya concluir el evento. Quisiera agradecer a todos los asistentes que nos acompañaron el día de hoy. Recordarles que pueden acceder a este contenido y a pues más contenidos de interés desde conexia.com y también pueden seguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube como @econexia, ¿vale? Las memorias de este evento van a quedar cargadas en econexia.com, entonces para que estén pendientes por favor en los próximos días y puedan acceder a lo que vimos hoy con Diego y con Jonathan. Diego, muchas gracias, Jonathan, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y les deseo un excelente día a todos. Vale, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Cristian, y a todos los asistentes. Que tengan un buen día.